El único relato sobre esta técnica procede del historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el año 450 antes de nuestra era. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras se entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. John Taylor, un experto en momificación del Museo Británico, tiene pruebas de la depurada técnica de los embalsamadores. Aquí tenemos un ejemplo de embalsamamiento egipcio de lo más sofisticado. El cuerpo de esta anciana fue preparado a conciencia y hay varias razones para afirmarlo. El pelo está muy bien conservado. Debía ser gris o blanco, pero ahora tiene un color rojizo a causa de la resina con que se cubrió todo el cuerpo. La nariz conserva su forma original, indicación clara del cuidado de los embalsamadores. Aquí tenemos la incisión que el embalsamador realizó en el flanco para extraer los órganos internos. Las manos, y especialmente las uñas, están muy bien conservadas. Otro indicio de lo sofisticado de las técnicas que se emplearon para embalsamar a esta mujer. Las uñas de las manos se mantuvieron en su posición, envolviendo cada dedo con unas finas tiras de lino. Algo que no sucede con todas las momias y que muestra el concienzudo método de los embalsamadores. Al egipcio medio, la momificación le suponía 2 meses de sueldo y 2 meses más para pagar la máscara. Pero era un gasto que valía la pena. Los egipcios creían que el espíritu de una persona sobrevivía después de la muerte, pero necesitaba alimento. Si el cuerpo quedaba irreconocible, el espíritu pasaría hambre y su vida en el más allá correría peligro. Una momia era una póliza de seguros contra el olvido.
Ya en el año 4000 antes de nuestra era, los muertos egipcios eran enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. La arena caliente y seca eliminaba de manera natural la humedad y evitaba la multiplicación de las bacterias y la descomposición. Más tarde, cuando las ceremonias se volvieron más complejas, se pusieron los cadáveres en cámaras profundas, pero sin el calor seco de la arena del desierto, la descomposición era inevitable. Para conservar el cuerpo, los egipcios tomaron ejemplo de la naturaleza y desarrollaron el arte de la momificación. En 1997, un equipo de arqueólogos dirigido por René Friedman de la Universidad de Berkeley, en California, estaban explorando un cementerio en Hieracómpolis, la antigua capital del Alto Egipto, cuando encontraron algunas tumbas que habían sufrido pocos daños. Aunque la mayoría habían sido saqueadas en la antigüedad, los restos todavía se encontraban en bastante buen estado. El cuerpo de una mujer adulta, de entre 20 y 35 años de edad, estaba aún cubierto por una estera y rodeado de 7 vasijas con ofrendas de alimentos. Murió alrededor del año 3500 antes de nuestra era, y su cabeza, manos y brazos habían sido envueltos en estrechas tiras de lino. Hasta aquel momento, la momia artificialmente conservada más antigua databa del año 2950 antes de nuestra era. Pero el descubrimiento de resina en la piel y la tela de algunos de los cuerpos de Hieracómpolis sugiere que los egipcios estaban experimentando con el arte de la momificación unos 500 años antes de lo que se pensaba. Con el tiempo, mejorarían su técnica. En el Museo Egipcio de El Cairo se encuentra la más extraordinaria colección de momias jamás reunida en una sala. Aquí descansan 11 momias reales de 3 dinastías que comprenden 500 años. Como gobernantes de Egipto, recibían lo mejor que podían dar de sí sus embalsamadores. Incluso después de muerto, Tutmosis IV parece un rey. Sus brazos están cuidadosamente cruzados sobre el pecho y sus dedos doblados como si sostuvieran un cetro real. Setos I tiene unos 3000 años de edad. A pesar de tener el cuello roto, la cara parece aún muy vívida y serena. También conserva la imagen majestuosa que correspondía a un hombre de su poder. Su hijo, Rameses el Grande, tuvo un centenar de hijos y reinó durante 67 años, pero su cuerpo revela el tormento de una dentadura gastada y con abscesos, y de una dolorosa cojera causada por artritis en la cadera. El cuerpo de Rameses V está tan bien momificado que incluso conserva una erupción cutánea que puede atribuirse a la viruela, una enfermedad vírica mortal. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Estos son muy interesantes, porque a partir de los vendajes de esta momia podemos decir a qué tipo de pieza correspondía cada tela. Los bordes azules de esta pieza son parecidos a los bordes decorativos que se encuentran en muchas prendas egipcias. En este trozo volvemos a encontrar un borde estrecho y también un fleco bastante grande. Podría formar parte de un vestido o de una sábana. Y aquí tenemos una muestra de sábana completa, que era el tejido que más utilizaban los embalsamadores. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos.
solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. La importancia del corazón queda vívidamente ilustrada en el Libro de los Muertos, una serie de sortilegios que los egipcios se llevaban a la tumba para que les ayudaran a superar los obstáculos en el día del juicio. Ante 42 jueces, el fallecido debía probar su derecho a ingresar en el paraíso. Basándose en la creencia de que saber sus nombres era tener poder sobre ellos, el sortilegio número 125 contenía instrucciones detalladas sobre la forma de dirigirse a cada uno de los jueces. «Te conozco y sé tu nombre. Tu nombre es Señor de la verdad», anunciaba el difunto. Después, el difunto se declaraba inocente de 42 crímenes terribles, mientras el corazón esperaba ante la diosa de la verdad. El chacal Anubis, guardián del mundo subterráneo, observaba la balanza, mientras Tot, el dios con cabeza de ibis, se preparaba para dejar constancia del resultado. El monstruo Amit, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, esperaba, preparado para comerse el corazón cargado de pecados. Si el difunto se consideraba digno, Horus le presentaba a su padre, Osiris, el señor del mundo subterráneo. Convertido en inmortal, una máscara de oro colocada sobre su cara le garantizaba la vida eterna. La preparación de una momia solo era el primer paso en la búsqueda de la eternidad. El funeral seguía una serie de ceremonias preestablecidas que empezaban con una procesión desde el hogar familiar. Para una auténtica despedida, se contrataban plañideras profesionales que, cubiertas de polvo, se tiraban de los pelos y la ropa. Después seguían los sirvientes que llevaban las posesiones del difunto. Hasta este momento, el cuerpo era considerado una cáscara vacía. Para que recuperara sus sentidos y fuera devuelto a la vida, el ritual más importante era la ceremonia de apertura de la boca. Un papiro del Museo Británico muestra a un sacerdote con la máscara de Anubis que sostiene una momia. Las vasijas representaban la pureza. La azuela se utilizaba para tocar ojos, orejas, boca y nariz de la momia. Abrían simbólicamente cada uno de los sentidos y devolvían la vida al cuerpo. Finalmente, se colocaba el sarcófago en la cámara del sepulcro y se sellaba la tumba. Por lo general, en las pinturas de las tumbas, los propietarios y sus familias aparecen saludables y en la flor de la vida. Pero sus sirvientes y obreros muestran una gran variedad de penalidades que reflejan la dura realidad de la vida.